El viaje de Vance desde el pequeño pueblo de Ohio hasta los pasillos del poder en Washington ha sido extraordinario, y ahora, con su nuevo cargo de vicepresidente de los Estados Unidos, el mundo conoce su nuevo hogar, un edificio emblemático con una rica historia y un esplendor sin igual, la mansión de Vance, con su espectacular arquitectura y su importancia histórica, es tan apasionante como su ascenso a la prominencia política. No se creerá el aspecto que tiene ahora la mansión oficial del vicepresidente. Ven a echar un vistazo a esta impresionante propiedad que ha servido de telón de fondo a su aventura política. El nuevo hogar de Vance, la icónica mansión. La casa de Vance es una parte crucial de su biografía personal, pues representa los entresijos y contrastes que moldearon su educación en Middletown, Ohio. La residencia, una vivienda unifamiliar de 2 plantas con porche, estaba situada en McKinley Street, en esta pequeña ciudad industrial conocida por sus acerías. La casa azul brillante proporcionó a Vance y a su madre un refugio seguro en el que atravesar los turbulentos mares de la vida durante sus primeros años. Middletown, una ciudad siderúrgica situada a 1 hora en coche de Cincinnati, con una población de unos 51,000 habitantes. Sin embargo, con la publicación de J. ganó la atención nacional, Las Memorias de Vance, y Billy Elegy. El libro ofrecía una mirada sin concesiones a los orígenes de Vance y a las penurias económicas de la clase trabajadora estadounidense, especialmente en pequeñas ciudades postindustriales como Middletown. La ciudad, aunque no era enorme ni bulliciosa, se asoció con las dificultades detalladas en las memorias de Vance. Luchas que reflejan una demografía y una región más amplias que se han ido quedando atrás a medida que la industria se deslocalizaba. La casa de McKinley Street, donde Vance vivió con su madre, es un emblema significativo de sus primeros recuerdos. Según Realtor.com, la casa tiene unos 2,000 pies cuadrados con 3 dormitorios y 2 baños. Vance creció en una familia de clase media. En retrospectiva, los relatos de Vance sobre su infancia indican que las dificultades económicas estaban siempre a la vuelta de la esquina. Sobre el papel, el estatus de clase media de Vance no representa del todo el peaje emocional y psicológico que la adicción de su madre y la turbulenta vida familiar han supuesto para él. Realtor.com informa de que la vivienda fue objeto de importantes reformas en 2017. Sin duda, estas modificaciones alteraron el exterior de la propiedad, pero el trasfondo emocional del tiempo que Vance pasó allí sigue formando parte de su relato público. Realtor.com estima el valor de la casa en aproximadamente $223,400. En comparación, si Joe afirma que una propiedad de tamaño comparable en la región, probablemente la misma casa basada en las imágenes disponibles, tiene 4 dormitorios en lugar de 3 y está listada por $219,300. Aunque los metros cuadrados y el número de habitaciones pueden variar considerablemente según la fuente, la idea de la residencia sigue siendo la misma. Era una casa que reflejaba los sueños de clase media de una familia en una comunidad de clase trabajadora, pero también era una residencia llena de tensión, inestabilidad y miseria. La propia casa proporciona una idea de la existencia que Vance describe en Hillbilly Elegy, influida por la clase y la ubicación. El tono azul pálido de la casa podría verse como una sutil referencia a una versión desvaída y desgastada del ideal americano. El vecindario, como muchos otros en ciudades como Middletown, era una mezcla de familias industriales, residentes de larga data y personas que trataban de encontrar su lugar tras los trastornos económicos que diezmaron la industria siderúrgica. Para Vance, la mansión representaba algo más que una simple ubicación física. Sirvió de plataforma para las dificultades de su madre con la adicción, sus propias crisis de identidad y las complejidades de crecer en una ciudad cuya fortuna estaba inextricablemente ligada al auge y el colapso de la industria manufacturera estadounidense. Los antecedentes de Vance, tal y como se detallan en sus memorias, ejemplifican los catastróficos efectos de la adicción de su madre. Su madre, que fue una presencia clave en su infancia, sufría de drogadicción, lo que provocó una situación familiar tumultuosa y a veces peligrosa. Estos fueron algunos de los acontecimientos más difíciles de la infancia de Vance, y tuvieron un impacto significativo en su visión del mundo. A pesar de estas dificultades, Vance expresa su afecto por su madre, incluso si sus desafíos lo alejaron a veces. En 2018, Vance y su esposa USA invirtieron mucho en su futuro al adquirir una propiedad histórica en una zona que contrastaba fuertemente con los orígenes de clase trabajadora y los antecedentes políticos de Vance. Compra de propiedad de Vance en East Walnut Hills, Cincinnati. Vance creció en la pequeña ciudad industrial de Middletown,
y la mansión de East Walnut Hills, en Cincinnati, estaba muy lejos de allí. La zona, reconocida por sus inclinaciones liberales, representa una transición en la trayectoria personal y profesional de Vance, así como su creciente protagonismo en los debates políticos y culturales nacionales. Esta mudanza se produjo poco después de que Vance firmara en 2017 un acuerdo con Imagine Entertainment para vender los derechos cinematográficos de su exitosa novela Hillbilly Elegy, sentando las bases para la adaptación cinematográfica de su libro dirigida por Ron Howard. La elección de comprar una propiedad en East Walnut Hills, Cincinnati, fue un claro indicio del cambiante panorama social y político de Vance. East Walnut Hills es reconocido por su ambiente progresista y liberal, y la mayoría de los votantes del barrio se inclinan hacia la izquierda. Según el New York Times, el 85% de los votantes de la zona votaron por el presidente Joe Biden en las elecciones de 2020, lo que demuestra una marcada diferencia con la sociedad de clase trabajadora y más conservadora que Vance describe en su biografía sobre Middletown, Ohio. Este traslado a un enclave liberal en una ciudad que se ha inclinado progresivamente hacia las normas democráticas fue una transición significativa en la vida pública de Vance, ya que sus memorias y la conversación política en torno a ella subrayaban con frecuencia las diferencias culturales que caracterizan gran parte de la política estadounidense actual. Según un historiador local que habló con WCPO, un canal de noticias de Cincinnati, la casa histórica que Vance y su esposa adquirieron es una joya arquitectónica que combina el renacimiento gótico de mediados de siglo con características de diseño del alto gótico victoriano. Esta distintiva mezcla de estilos arquitectónicos confiere a la propiedad un aspecto opulento pero intimidatorio, que la distingue de las demás residencias de la zona. La mansión, situada en el número 2432 de William Howard Taft Road, ocupa un extenso terreno de 2,29 acres con vistas al río Ohio y a la ciudad. Esta casa de 5 dormitorios, con más de 1000 metros cuadrados de espacio habitable, es el tipo de mansión antigua y señorial que suele gustar a quienes valoran la tradición y la historia y, al mismo tiempo, disponen de los recursos económicos necesarios para acometer una reforma y un mantenimiento considerables. El estilo distintivo de la casa y su excelente ubicación la convierten en una inversión importante, y el precio de venta de $1,4 millones refleja el enorme valor de la propiedad en un barrio de Cincinnati deseable, aunque políticamente liberal. La grandeza de la casa, con su enorme tamaño y sus amplias vistas del río, habría atraído a una pareja de alto nivel como Vance y su esposa. Para Vance, esta adquisición representa una transición hacia un estilo de vida más establecido y ascendente, ya que el éxito de su novela elevó su imagen pública y le ofreció los recursos financieros para adquirir una propiedad de este nivel. El traslado de la pareja a esta zona refleja no solo la creciente riqueza y prominencia de Vance, sino también una ruptura con las condiciones más humildes que encontró al crecer en Middletown. En cuanto al estilo arquitectónico, los elementos gótico y gótico victoriano de la casa muestran una fusión de estilos arquitectónicos históricos. El Renacimiento gótico, que comenzó a principios del siglo XIX, se distingue por sus arcos apuntados, tejados inclinados y detalles minuciosos, mientras que el gótico victoriano realza estas cualidades con elementos más ornamentales. La combinación de estas dos formas confiere a la residencia una personalidad distintiva, que transmite a la vez grandeza y sensación de antigüedad. La casa, con su mezcla de encanto rústico y bello diseño, es un espectacular ejemplo de una época pasada, que probablemente requiera un mantenimiento y restauración exhaustivos para recuperar su antiguo esplendor. Vance y su esposa vieron esta antigua propiedad como algo más que un lugar donde vivir. Era un reflejo concreto del éxito y la transformación que se produjeron tras la publicación de Hillbilly Elegy, así como de su creciente poder político y público. Las memorias, que detallan la infancia de Vance en una familia pobre de clase trabajadora, se convirtieron en una piedra de toque cultural para las conversaciones sobre la pobreza, la clase y la identidad en Estados Unidos, especialmente en las regiones postindustriales. La decisión de Vance de vender los derechos de sus memorias a Imagine Entertainment en 2017 fue un movimiento deliberado que no solo aumentó el alcance del libro, sino que también ofreció los medios financieros para perseguir una propiedad que antes estaba fuera de su alcance. La adaptación cinematográfica de Hillbilly Elegy, dirigida por Ron Howard, apareció en Netflix en 2020, llamando aún más la atención sobre la vida y las opiniones de Vance. Aunque la película no fue un gran éxito de taquilla, suscitó importantes debates culturales.
sobre todo teniendo en cuenta que se estrenó en un momento en que las preocupaciones políticas y de clase ocupaban un lugar destacado en la sociedad estadounidense. El retrato que Vance hace de su familia y los comentarios sobre su infancia en una región económicamente deprimida calaron hondo en muchos espectadores, a pesar de las críticas desiguales de la crítica. No obstante, la película contribuyó a elevar el perfil de Vance y sus comentarios políticos, que ya habían empezado a crear ondas en los círculos conservadores. Tras la popularidad de su libro y el estreno de la película, la creciente influencia de Vance le llevaría finalmente a su ascenso político. En 2021, Vance fue elegido aspirante al escaño del Senado de Ohio. En 2022, su nombre se mencionaba como posible aspirante a la vicepresidencia. La transición de Vance de conservador a liberal. Su participación en el proceso político, sobre todo teniendo en cuenta sus escritos anteriores sobre la desaparición de la clase obrera estadounidense y los problemas a los que se enfrentan las zonas rurales, le catapultó a la fama nacional. A medida que avanzaba la carrera política de Vance, la gente se interesaba más por sus memorias y los conceptos que expresaba sobre la clase obrera estadounidense, y redescubrían sus orígenes y su mensaje. La decisión de Vance de comprar una propiedad en la zona tradicionalmente liberal de Cincinnati, a pesar de vivir en una ciudad con un ambiente político más equilibrado, demuestra una compleja conciencia de su propia identidad y de su lugar en la sociedad estadounidense. Aunque sus orígenes en Middletown y su libro indican un fuerte apego a los ideales conservadores de la clase trabajadora, su éxito en los negocios y la política ha transformado sus ideas y su estatus social, situándolo en un entorno más cosmopolita y políticamente liberal. En 2014, Vance y su esposa, USA, realizaron una inteligente inversión inmobiliaria en Washington, añadiendo una casa adosada a su creciente cartera de propiedades. Esta casa adosada de ladrillo blanco, que compraron por $590,000, refleja su creciente influencia en los círculos políticos y profesionales de Washington. En ese momento, la pareja estaba recién casada, con USA trabajando como asistente legal para el juez Brad Kavanaugh, que entonces estaba sirviendo en el Dow Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia. El adosado era algo más que una inversión inmobiliaria, también era un movimiento simbólico que les acercaba al centro de la política estadounidense, en medio de la maraña de políticos, legisladores y agentes de poder que tienen su hogar en Capitol Hill. El inmueble está situado en una calle tranquila y arbolada, el tipo de barrio característico de Capitol Hill. Es una pintoresca zona residencial situada a solo 1,5 kilómetros del Capitolio de Estados Unidos, lo que permite un rápido acceso al núcleo político de la nación. La zona destaca por sus tradicionales casas adosadas, que a menudo combinan el diseño histórico con modificaciones modernas, así como por su cercanía a las oficinas de varios senadores y otras figuras del gobierno. Capitol Hill, uno de los barrios de Washington, es también el lugar elegido por muchos políticos, tanto del pasado como del presente, para vivir, lo que refuerza el estatus de la familia Vance en los círculos elitistas de la ciudad. Los Vance adquirieron la propiedad por primera vez como vivienda en la capital del país, pero posteriormente han optado por no vivir en ella a tiempo completo. La pareja ha decidido alquilar el adosado, una práctica popular entre personas públicas de alto perfil, sobre todo las que viven en lugares diferentes. Según Redfin, el adosado estaba disponible para alquilar en 2024 por $3,700 al mes. La elección de los Vance de alquilar su casa de Capitol Hill parece haber sido un intento deliberado de conciliar sus profesiones en expansión con las dificultades de poseer una propiedad en un mercado inmobiliario competitivo y costoso. Alquilar el adosado les permite generar dinero en efectivo con la propiedad, al tiempo que deja la puerta abierta a un uso futuro si deciden trasladarse a Washington, D.C. En el futuro, en los años transcurridos desde que compraron la casa, los Vance han demostrado ser unos caseros responsables. La actual inquilina, que vive en la residencia desde 2024, se mostró muy satisfecha con su entorno vital. En una entrevista con el Washington Post en julio de 2024, la inquilina expresó su satisfacción con la propiedad y su ubicación. Elogió a los Vance, en particular a USA, a la que calificó de excelente y receptiva a la hora de resolver los problemas de la propiedad. La inquilina expresó su intención de vivir en la residencia durante mucho tiempo, afirmando: "Me encanta esta casa. Me encanta este bloque, quiero quedarme aquí mucho tiempo", demostrando un gran sentimiento de satisfacción tanto con la propiedad como con los propietarios. Esta fuerte conexión entre los Vance y su inquilino refleja su enfoque de la gestión de la propiedad. Se les conoce como excelentes caseros,
lo cual es un factor crucial para los inquilinos a la hora de elegir un lugar donde residir. La sensación de comodidad y bienestar del inquilino en la casa habla de la capacidad de los Vance para mantener una conexión agradable y profesional con las personas que viven en sus casas. La zona en la que se encuentra la casa adosada tiene su propio carácter. Antes de las elecciones de 2024, un redactor de Business Insider visitó la calle, que estaba decorada tanto para los Juegos Olímpicos como para el Mes del Orgullo. Muchos de los modestos jardines de la zona estaban engalanados con banderas patrióticas rojas, blancas y azules, así como con pequeñas banderas arco iris que simbolizaban el orgullo LGBTQI. Estas muestras demostraban las tendencias progresistas de la zona, que también son coherentes con el clima político y social en el que operan los Vance. Mientras que J. Vance se identifica a menudo con creencias políticas conservadoras, por haber escrito extensamente sobre los problemas de la clase trabajadora en la América rural. Su apartamento de Capitol Hill le sitúa en una zona más liberal, lo que ilustra una mezcla de intereses personales y profesionales. El contraste entre su imagen política pública y el enclave liberal de Capitol Hill no pasa desapercibido a los espectadores, ya que representa el carácter complicado y en ocasiones contradictorio de su carrera y trayectoria política. La casa en sí es representativa del tipo de propiedad que suelen preferir los políticos y las élites de DC, una típica casa adosada con carácter situada en una de las zonas más deseadas de la ciudad. Capitol Hill, con sus callejuelas adoquinadas y su belleza histórica, es una zona popular entre los legisladores y sus familias por su proximidad al Capitolio de los EE y a otros centros de poder de Washington. La casa adosada, aunque pequeña en comparación con algunas de las mansiones más grandes de la región, tiene un gran atractivo debido a su tamaño, ubicación y el caché que conlleva poseer una propiedad en un barrio tan prominente. La decisión de comprar una casa en Capitol Hill y luego alquilarla puede representar el cambio de perspectiva de Vance sobre la propiedad y la inversión inmobiliaria. A medida que avanzaba su carrera, sobre todo con el éxito de sus memorias, Hillbilly Elegy, que posteriormente fue llevada al cine bajo la dirección de Ron Howard, Vance alcanzó el reconocimiento nacional. Su paso de novelista a figura política, que incluye su nombramiento como posible aspirante a la vicepresidencia en 2024, ha cimentado su posición como personalidad pública de primer orden. Poseer una propiedad en Washington, especialmente en un lugar como Capitol Hill, es un indicador significativo de éxito político. Eleva a Vance a las más altas esferas del poder político y cultural, con un vínculo directo con el núcleo de la administración estadounidense. Aunque la casa adosada de los Vance en Capitol Hill no es su morada principal, refleja su encumbramiento en la cultura estadounidense, así como su relación con Washington, D.C., cuya importancia ha crecido tanto en la vida personal como política de Vance. Para alguien que ha escrito sobre las luchas económicas y sociales de la clase trabajadora estadounidense, poseer una propiedad en una comunidad tan agitada política y socialmente complica aún más su identidad. La casa adosada, que está alquilada pero sigue siendo propiedad de los Vance, sirve como recordatorio del difícil equilibrio que a veces soportan las personalidades famosas entre sus raíces y sus cambiantes círculos profesionales y sociales. En febrero de 2023, J. D. Vance, recién elegido senador estadounidense, realizó una importante adquisición inmobiliaria en la región metropolitana de Washington, comprando una propiedad en Alexandria, Virginia, por $1,64 millones. Este fue otro paso clave en su ascenso a las más altas esferas de la política estadounidense. Adquisición de bienes inmuebles de J.D. Vance en Alexandria, Virginia. La casa, situada en la zona de Delray, en Alexandria, representa tanto su ascenso profesional como sus elecciones personales de estilo de vida, situándolo en un entorno más rico y políticamente más acalorado, justo al otro lado del río Potomac, desde la capital de la nación, Delray, donde Vance adquirió la propiedad. Destaca por su cultura dinámica y progresista. Es una zona de izquierdas, con muchas tiendas locales que exhiben con orgullo banderas del orgullo y decoración arco iris. El ambiente liberal y acogedor contrasta fuertemente con la vida pública y las opiniones políticas de Vance, que suele abogar por ideales conservadores y de clase trabajadora. Durante las elecciones presidenciales de 2020, Alexandria fue un bastión demócrata, con un 81% de habitantes que votaron al presidente Joe Biden. Este entorno político pone de manifiesto la contradicción entre las ideas más conservadoras de Vance y los principios progresistas compartidos por muchos de la comunidad. La casa en sí es una magnífica vivienda de 2.500 pies cuadrados y 5 dormitorios cerca de un pequeño parque,
con su gran tamaño y su atractiva ubicación. Es el tipo de propiedad que representa la creciente estatura de Vance en la política de Washington. A pesar de la reputación más liberal de Alexandria, a la población local no le preocupa la presencia de los Vance, según The Washingtonian. Mientras algunos vecinos siguen con su vida normal, a otros les preocupan las ideas políticas de los Vance y cómo parecen contradecir los ideales de la comunidad. Una de las reacciones más famosas a la llegada de los Vance fue la protesta pública de un artista local que practicaba el yarn bombing, un tipo de arte callejero. La artista decoró un lugar frente a la nueva casa de los Vance con réplicas de ganchillo de banderas del orgullo, incluidas las que simbolizan a los bisexuales, transexuales y a la comunidad LGBTQI en general, así como una pancarta rosa que decía respetar nuestros derechos. Este acto de desobediencia pública fue una respuesta directa a la percepción que tenía el artista de la hostilidad de Vance hacia los derechos LGBTQ+, los derechos de la mujer y las comunidades de inmigrantes, temas sobre los que Vance ha adoptado con frecuencia una postura polémica. En una entrevista con The Washingtonian, el artista expresó su sorpresa y consternación por la decisión de Vance de vivir en un barrio conocido por sus valores progresistas. Consideraron el atentado con hilos como una protesta vital para hacer frente a los comentarios hostiles de Vance hacia las comunidades infrarrepresentadas. El punto de vista del artista sobre la cuestión indicaba un profundo sentimiento de descontento entre algunos miembros de la comunidad, en particular los que creían que las creencias políticas de Vance eran diametralmente opuestas a los ideales que los alejandrinos apreciaban, dado que este individuo se ha mostrado abiertamente hostil hacia las personas LGBTQ, la inmigración y los derechos de la mujer. El artista creyó que era importante manifestar públicamente lo que defendemos en esta comunidad. Esta reacción pone de relieve la gran división que puede producirse cuando personalidades conservadoras como Vance entran en zonas liberales donde sus ideas no son comúnmente aceptadas o acogidas. A pesar de las críticas de algunos residentes de Alexandria, los Vance parecen haber mantenido un perfil bajo en la zona. Según el Washingtonian, a muchos vecinos de la región no les preocupaba su presencia. Alexandria, como muchas zonas suburbanas, es el hogar de una diversa gama de personas con diferentes puntos de vista políticos. Y parece que a algunas personas no les preocupa la elección de vivienda de Vance. Otros, en particular los que se identifican fuertemente con ideas progresistas, ven la presencia de Vance como un recordatorio de la persistente división cultural y política que caracteriza a gran parte de la cultura estadounidense moderna. En términos inmobiliarios, la adquisición de $1,64 millones por parte de los Vance refleja la importante riqueza derivada de su éxito político y mediático. Vance ha ascendido a la élite política tras escribir un bestseller de memorias, Hillbilly Elegy, que luego fue llevada al cine, y obtener un escaño en el Senado. La decisión de los Vance de instalarse en Alexandria, dada su cercanía a Washington y su prominencia política, demuestra su creciente integración en las estructuras de poder de la capital. También sirve como símbolo de su nuevo estatus en el sistema político estadounidense, donde este tipo de transacciones inmobiliarias no son solo inversiones, sino también signos de éxito e influencia. El momento de la adquisición es especialmente importante, en febrero de 2023, cuando Vance se estaba asentando en su nuevo cargo de senador estadounidense. Los Vance tomaron la decisión estratégica de comprar una casa en Alexandria, lo que les permitiría establecer una residencia cerca de su trabajo en Washington. En el momento de la compra, Vance se encontraba aún en las primeras etapas de su carrera política, pero la mudanza era un claro indicio de su intención de echar raíces en la capital. Sin embargo, esta elección sería efímera, ya que los Vance tenían previsto abandonar su casa de Alexandria en enero de 2024 para vivir en la mansión del vicepresidente después de que Vance fuera designado probable candidato a la vicepresidencia. La decisión de los Vance de alquilar su propiedad de Alexandria en lugar de venderla refleja sus intenciones a largo plazo y la viabilidad de poseer numerosas viviendas. Alquilar la propiedad en lugar de venderla les da libertad y les permite mantener su conexión con Washington, a la vez que invierten en bienes inmuebles. No es raro que personalidades políticas de alto nivel vivan en varios lugares, sobre todo si están planeando futuros movimientos políticos. Alquilando la casa de Alejandría, los Vance mantienen su presencia en uno de los lugares políticamente más cruciales del país, al tiempo que se benefician del mercado inmobiliario. La breve estancia de los Vance en Alexandria, así como su elección de comprar una propiedad allí, ejemplifican cómo los políticos y las personalidades públicas manejan cuidadosamente las intrincadas intersecciones de la riqueza personal,
la ideología política y la imagen pública. Para otros, vivir en una zona liberal como Del Rey puede levantar miradas o generar controversia, especialmente si sus opiniones políticas se perciben como incompatibles con los principios de la comunidad. Otros, sin embargo, ven ese cambio como la evolución inevitable de una carrera política que requiere proximidad a las estructuras de poder de Washington. Al tiempo que conservan cierta conexión con los orígenes suburbanos que muchos de ellos comparten con su electorado, Donald Trump y J. Vance fueron elegidos presidente y vicepresidente, y se mudaron oficialmente a la mansión del vicepresidente en Washington. Esta histórica casa, situada en el círculo de un observatorio, en el noroeste de Washington, ha funcionado durante mucho tiempo como residencia oficial del vicepresidente, una tradición que se remonta a 1977, cuando Walter Mondale ocupaba el cargo. La mudanza de los Vance a la mansión del vicepresidente. El traslado de los Vance a esta residencia histórica y señorial marcó un hito importante en sus vidas, ya que habían pasado de unos orígenes humildes a ocupar uno de los domicilios más prestigiosos de Washington. La casa y sus alrededores no solo representan la cúspide del poder político en Estados Unidos, sino que también sirven como símbolo físico de la elevada posición de los Vance en la política. La mansión del vicepresidente se encuentra en los terrenos de la U. Desde finales de la década de 1970, el Observatorio Naval ha sido el hogar de todos los vicepresidentes. Está situado en una zona tranquila y acomodada del noroeste de Washington, y ofrece un ambiente privado y seguro al segundo de a bordo. La casa en sí es una extraordinaria residencia de 9.000 pies cuadrados con 33 habitaciones, espacio suficiente para el vicepresidente y su familia. La mansión está situada en una enorme propiedad de 72 acres, que ofrece soledad y accesibilidad al núcleo del paisaje político de Washington. Ofrece asombrosas vistas de los paisajes circundantes, lo que añade majestuosidad al lugar. La mansión del vicepresidente, construida en 1893, es una combinación de grandeza histórica y lujo moderno, que ha sido renovada en múltiples ocasiones a lo largo de los años para satisfacer las demandas de sus ocupantes de alto perfil. Una de las mejoras más importantes se produjo en 2021, cuando se reconstruyó la residencia para adaptarla al siglo XXI sin perder su belleza histórica. Lo más probable es que estas renovaciones incluyeran actualizaciones de las infraestructuras, así como mejoras en el diseño interior y las instalaciones. A lo largo de los años, la residencia ha acogido a varios vicepresidentes y sus familias, y cada administración ha dejado su impronta. Los Vance, que ahora viven allí como miembros del gobierno Trump-Vance, siguen los pasos de otros políticos de renombre. Uno de los aspectos distintivos de la residencia es su condición de espacio privado no abierto al público. A diferencia de la Casa Blanca, que suele estar abierta al público y sirve como símbolo del pueblo estadounidense, la casa del vicepresidente es un entorno más privado y seguro. Esta exclusividad está pensada para proporcionar al vicepresidente la privacidad y protección que requiere, al tiempo que sirve de lugar de encuentros oficiales, reuniones y entretenimiento. La mansión tiene una rica historia, ya que ha acogido varios acontecimientos políticos y momentos emotivos para las familias que han residido en ella. Desde sus inicios como residencia de la vicepresidenta, la casa ha sufrido diversas transformaciones, incluyendo modificaciones en la decoración y el mobiliario. La ex vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer y persona de color en asumir el cargo de vicepresidenta, dejó su impronta en la mansión. Esperó más de 2 meses para mudarse mientras la diseñadora de interiores Sheila Bridges decoraba con mimo las estancias públicas del primer piso. Estas habitaciones se equiparon con objetos fabricados por artesanos estadounidenses, garantizando así que la casa representara los valores de la artesanía y el diseño de este país. Es una práctica que han llevado a cabo numerosos vicepresidentes, añadiendo cada familia su propia huella en la residencia y preservando al mismo tiempo su valor histórico. Según el Washington Post, los objetos se devolvían a las personas o museos que los habían alquilado. Este ciclo de renovación permite a cada administración integrar su personalidad en el espacio sin dejar de estar conectada con el pasado cultural e histórico del edificio. En el caso de los Vance, lo más probable es que el diseño de la mansión sufra pequeños cambios para adaptarse a sus gustos y sensibilidad, añadiendo un nuevo capítulo a la larga historia de la residencia del vicepresidente. Las 33 habitaciones de la residencia, divididas en varias plantas, ofrecen suficiente espacio vital, con lugares designados para reuniones formales, vida familiar y retiros solitarios. Los Vance podrán recibir a dignatarios,
líderes mundiales y otras personalidades en los grandes salones de la residencia, como han hecho las anteriores familias de vicepresidentes. Estos espacios formales, que suelen encontrarse en la primera planta, incluyen un gran comedor, salones y lugares para reuniones y celebraciones formales. Las habitaciones del piso superior ofrecen alojamiento familiar privado, incluyendo camas y zonas de estar personales, lo que permite al vicepresidente y a su familia mantener su intimidad mientras viven en público. El tamaño y el estilo de la casa la hacen ideal tanto para fiestas formales como informales. Es probable que los Vance sean anfitriones de diversas ocasiones, desde actos políticos de alto nivel hasta funciones familiares más privadas. El puesto también permite un rápido acceso a importantes instituciones políticas y gubernamentales, con el Capitolio de la Casa Blanca y otros edificios federales en las inmediaciones. Esta céntrica ubicación permite al vicepresidente asistir fácilmente a reuniones y actos cruciales, además de proporcionarle una base de operaciones agradable y segura. El traslado a la residencia de la vicepresidenta marca un cambio significativo en la vida de los Vance, que pasan de sus anteriores hogares, como su histórica residencia de Alexandria y la casa adosada de Capitol Hill, a un espacio inextricablemente ligado a las más altas esferas del gobierno estadounidense. La propiedad, con su historia y su significado, no es solo un hogar, sino también un potente símbolo de su posición en la política estadounidense. Aunque la estancia de la familia Vance en la casa del vicepresidente será probablemente breve, en comparación con los años que la casa ha servido como símbolo del poder político estadounidense, será un momento decisivo en su vida. La casa, con su extensa historia y sus numerosas modificaciones, servirá de telón de fondo para la etapa de los Vance en la administración de la Casa Blanca, mientras continúan negociando las obligaciones de la vicepresidencia. Su casa en One Observatory Circle seguirá siendo una constante, proporcionándoles el espacio que necesitan para conciliar las exigencias del cargo público con los momentos privados que conlleva vivir en una posición tan singular y prominente. Así que ahora nos preguntamos, ¿cree que la casa de una persona dice más sobre quién es, o sobre quién quiere que el mundo piense que es? Háganoslo saber en los comentarios, los leemos todos. Si esta historia te ha intrigado, por favor, dale al me gusta a este video, suscríbete para más inmersiones profundas en los lados personales de las figuras públicas, y toca esa campana de notificación para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por vernos, y recuerde, cada casa tiene su historia, solo tienes que saber dónde mirar.